Gracias, pastor. Qué alegría es poder estar aquí. Buenas noches a todos. Sé que por el frío no es tan fácil, mas quiero felicitarles por ese esfuerzo. Gracias también por este poncho, este atuendo que me identifica y me hace sentir como ya alguien del altiplano aquí en Bolivia. Y un saludo muy especial a todos aquellos que están acompañando esta transmisión desde casa. Qué bueno que puedas estar allí. Y hoy estamos aquí listos para poder abrir la Biblia y escuchar un mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Antes vamos a una oración. Oramos. Querido Dios, gracias por este momento tan lindo, donde hay tantas personas que se han reunido en este lugar. Ah, Señor, desde aquí solamente podemos ver rostros, podemos contabilizar, tener un número, mas tú conoces el nombre de cada uno de ellos. Tú conoces la lucha que cada uno de ellos tiene. Tú conoces el dolor que ellos pueden cargar y nunca lo han expresado. Conoces toda la vida. Desde que nosotros venimos a la existencia, tú conoces los detalles de todo aquello que nos sucede. Porque tú eres nuestro creador. Tú eres nuestro Dios. Y esta noche estamos aquí para poder sentarnos una vez más para oír la voz de ese Dios que tanto nos ama. De ese amor inexplicable, de ese amor inconfundible, inigualable, inmedible. Y queremos reflexionar en ese amor que hoy puede transformar nuestra vida. Por eso hoy queremos ser abrazados una vez más por tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu hoy pueda tocar de una manera serena, tranquila, como siempre lo sabe hacer, de la manera dulce, entrar hasta nuestro corazón, iluminar las áreas más oscuras de la vida, curar nuestras heridas internas, pero sobre todo podamos oír tu voz, aquella voz que nos invita para aceptar la salvación. Y esa salvación hoy pueda ser aceptada. Y esa salvación hoy pueda ser una realidad en nuestra vida. Por eso te suplicamos que tu palabra y tu Espíritu Santo, con ese poder transformador, hoy pueda llegar a nuestra vida para transformarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta última semana estuve leyendo un capítulo de la Biblia muchas veces. A veces nos llama tanto la atención algunos textos de manera específica, pero un capítulo tremendamente ha llamado mi atención en esas últimas semanas. Por una razón simple, porque es un capítulo que muestra todo el plan de salvación, todo, completo. Tanto así que si alguien me dice, yo quiero comprender cómo es que Dios salva al ser humano, yo le diría, lee un capítulo de la Biblia por lo menos unas 10 veces. Y cada vez que lo leas con oración y con la ayuda del Espíritu Santo, vas a entender de manera tan clara la manera como Dios nos salva. Es el capítulo más conocido del cristianismo. Ya deben estar ustedes imaginando a cuál me refiero. El capítulo más conocido porque contiene el Evangelio en un versículo. Un capítulo, un versículo. Es interesante. En todo el capítulo me muestra el plan de salvación y en un versículo me resume ese plan. Y es el capítulo 3 del libro de Juan. Déjenme contarles de manera brevísima qué cosas han llamado mi atención y hoy quiero compartirlos con ustedes. Miren, yo encontré por lo menos 7 lecciones
en este capítulo. No voy a mencionar aquí apenas voy aquí a decir aquellos que más han golpeado, han estremecido mi interior. En primer lugar, el capítulo 3 de Juan me explica lo siguiente, que nadie se salva por las obras que hace. Un hombre intachable, un hombre bueno, un hombre admirado, llega a Jesús. Y cuando llega a Jesús, para poder hacer una entrevista, lo primero que Jesús le dice es, tú necesitas nacer de nuevo. Primera lección, todos en este mundo, sin importar el cargo, sin importar la función, sin importar la cultura, sin importar si tienes un grado, un título, si no estudiaste nada, si vives en la ciudad, en el campo, si eres lo que seas, todos necesitamos nacer, independientemente de nuestra conducta, todos necesitamos un nuevo nacimiento, porque la salvación no se trata de lo que hagamos, sino de lo que Dios hace en nuestra vida. Eso es lo primero. Cuando yo entiendo eso, yo ya estoy comprendiendo ¿qué cosa? El plan de salvación. No es lo que yo ofrezco a Dios, es lo que Dios me ofrece. Ya comenzó por allí con un golpe estremecedor. Joel, tú puedes hacer tantas cosas, pero si rechazas la gracia de Dios, estás perdido. Tú puedes dar limosna, tú puedes ser bueno, tú puedes ser un buen padre de familia, tú puedes ser un buen ciudadano, tú puedes ser una persona extraordinaria, pero si rechazas la gracia de Dios y no has nacido de nuevo, estás perdido, totalmente perdido, como aquel que es asesino, criminal, adúltero y en fin. Igual. Porque no se trata de lo que hacemos. Es lo primero que me llama la atención de este capítulo. Lo segundo que me llama la atención de este capítulo es que aquí yo encuentro una vez más al Dios triuno. Yo quiero decir aquí un asunto interesante porque ahora hay una moda, hay una tendencia dentro del mundo cristiano por negar a ese Dios triuno. Creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde lo encuentro? En la creación. Pero ¿saben dónde más lo encuentro? En Juan 3. En Juan 3 yo encuentro el Hijo encarnado, Jesús hablando con Nicodemo. Encuentro a Dios Padre dando a su Hijo. Y encuentro al Espíritu Santo moviéndose como el viento para convencer y transformar de pecado. ¿Qué cosa encuentro? Así como en Génesis capítulo 1, yo encuentro en la creación actuando Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Ahora en Juan capítulo 3 encuentro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actuando dentro del plan de salvación. Los tres. Ustedes saben ese diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo. Señor, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Cómo puede? Es que tú no sabes cómo es la obra del Espíritu Santo. Es como el viento. Pero antes tiene que el Hijo del Hombre se levantado. Ahí está Jesucristo encarnado. Pero tienes que entender que ese Dios hecho hombre es porque Dios Padre entregó a su Hijo. Qué interesante. Yo encuentro aquí donde, en el capítulo 3 de Juan. ¿Qué cosa más encuentro? En Juan capítulo 3 encuentro el versículo que todo creyente lo conoce. Tanto así que si hoy yo les digo, ustedes pueden repetir de memoria Juan capítulo 3 versículo 16, sé que la mayoría de creyentes lo va a repetir. Vamos a hacer apenas una prueba. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Qué cosa dice Juan 3:16? A la voz de 3, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes saben que en un solo versículo está el resumen de cómo el Señor nos salva. Primero, no somos salvos por obras, somos salvos por amor. Y ese amor es el amor que Dios Padre da al entregar Dios Hijo. Después vamos a analizar un poquito esto. El Evangelio resumido en un solo texto. Y aquí en el capítulo 3 encuentro que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es inmedible. Tú no puedes medir el amor de Dios. Tú no puedes condicionar el amor de Dios.
Pero ¿saben qué cosa es lo que más me sorprende? Que en el capítulo 3 de Juan, yo encuentro el carácter de Dios. Muy bien, si yo pregunto, ¿cuál es el carácter de Dios? Pregunta básica. Dios es amor. Excelente. Pero así también como Dios es amor, Dios es justicia. ¿Saben qué encuentro en Juan 3? El mismo Dios que entrega a su Hijo es el mismo Dios que tiene ira. ¿Dónde lo encuentro? En Juan 3. ¿Ustedes saben cómo termina el Juan capítulo 3? Último versículo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo es posible? A mí solamente me enseñaron de ese Dios que ama. ¿También existe un Dios que tiene ira? Sí. Y para que ustedes no se sorprendan, en las Escrituras encontramos 718 veces la palabra ira, de las cuales 518, ¿saben de qué habla? De la ira divina. Pastor, ¿cómo es posible? ¿Quiere decir que Dios tiene ira? Entonces yo estoy bien cuando tengo ira. No, es que la ira de Dios no es como tu ira. Y si quieren saber más sobre la ira de Dios, sigan acompañando a transmisión que en los próximos lugares vamos a entender el amor de Dios y la ira de Dios. Juan 3:16, Dios ama tanto que da a su Hijo. En Juan 3:36, ese mismo Dios que ama es ese mismo Dios que tiene ira. ¿Saben cuál es el problema sobre Dios? Es que hoy nuestra generación está buscando un Dios conforme a sus gustos. Ese es el problema. Hoy la generación actual, nuestro mundo actual, no está buscando un Dios real, no está buscando un Dios bíblico, está buscando un Dios que se acomode a su preferencia, a sus gustos, a sus inclinaciones, un Dios que le guste lo que a mí me gusta. Es lo más extraño. Por eso es que la gente se sorprende cuando la Biblia encuentra la ira de Dios, ley de Dios. ¿Para qué? No, yo quiero solamente un Dios que me ame, que me acaricie, que llore por mí, que corra detrás de mí, que me diga te amo. ¿Ese Dios muestra la Biblia? Sí muestra la Biblia. Pero así como es ese Dios que corre, que ama, que espera, ese Dios que llama, ese Dios que entrega, ese mismo Dios también tiene ira. Y hoy quiero fijarme con ustedes en 7 realidades que me muestra un solo versículo de Juan 3. ¿Cuál versículo? Versículo 16. Ahora sí vamos a leer el texto. Primero lo hemos dicho de memoria, pero ahora vale la pena leerlo. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo muestra ese amor? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es todo. Podemos leer un poquito más después, pero en Juan capítulo 3, versículo 16, yo encuentro 7 realidades en apenas 4 líneas. ¿Cuántos de ustedes han traído Biblia y lápiz? ¿Sí? ¿Trajeron? Muy bien. Aquellos que me acompañan en Biblia Fácil, en Libertad Sin Límite, le digo, lápiz y papel, Biblia en mano y corazón dispuesto. Porque de nada sirve que tengas la Biblia en la mano y el corazón esté dispuesto a entender. Entonces, si tenemos estos 3 elementos, vamos a estudiar la Biblia. 7 realidades. ¿Cuál es la primera realidad que me muestra Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios. Primera realidad, existe un Dios
en este mundo y no es el Dios que la gente imagina, es un Dios que ama. Existe un Dios. No, yo no necesito de Dios, no me interesa eso. Tú puedes negar lo que quieras. Puedes huir de Dios el tiempo que quieras. Puedes darle espalda a Dios. Pero independientemente de tus acciones, existe un Dios. Y yo quiero que me entiendas que hoy hay dos problemas para entender a ese Dios. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es que la mayoría de personas cree que Dios no es un ser real. Ese es el primer problema. ¿Cuál es el concepto que las personas tienen sobre Dios? ¿Quién es Dios? Dios es una fuerza que mueve el universo. Dios es una energía. Ustedes han visto que la tendencia actual ya no es, mientras yo sea ateo, agnóstico, parece que le da un realce, especialmente a las personas que están en la academia, ¿verdad? O aquellos académicos brillantes. Y dice, parece que aquel que no cree en Dios es más intelectual. Ahora ya cambió un poquito esa moda. ¿Saben cuál es la moda de hoy? Ahora toda persona inteligente, racional, brillante, intelectual, tiene que ser espiritual. ¿Y a qué llaman espiritual? A tener un contacto ¿con qué? Con un ser supremo. ¿Quién es ese ser supremo? No sé. Puede ser una energía, puede ser una fuerza, puede ser un encuentro, puede ser una experiencia. Entonces, para encontrarme con ese ser supremo, yo tengo que tener un contacto especial. Y hay tanta gente que gasta miles y miles. Ustedes ponen a analizar. Hay tanta gente que busca hoy experiencias espirituales. Pero esa experiencia espiritual quiere tenerlo sin un Dios real. Son experiencias. Existe un Dios. ¿Cómo es ese Dios? Un Dios real, creador, sustentador, un Dios que ama, un Dios que entrega, un Dios trascendente y un Dios inmanente, aquel que es soberano pero también aquel que está cerca del ser humano. Existe un Dios real. Cuando nosotros tenemos una experiencia real con Dios, creemos que ese Dios es una persona divina. No es una fuerza, no es una energía, no es una experiencia. No, yo tengo una relación con un ser divino real. ¿Y cuál es la base de una relación? La buena comunicación. ¿Saben cuál es el problema? Hoy la gente quiere tener a un Dios que no se comunica. ¿Cómo lo sé eso? Hay tanta gente que dice, yo creo en Dios, ya, Dios existe. Pero no está dispuesto a escuchar a ese Dios que habla a través de la Biblia. Por eso la Biblia está cerrada. Cree en Dios, pero no quiere que Dios se comunique. Yo creo en un Dios que existe. Pero yo no oro, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para relacionarme con Dios. ¿Qué Dios tienes entonces? Si yo tengo en la cabeza que Dios es un ser divino, real, yo necesito tener una comunicación real con Dios. ¿Cuál es la comunicación real con Dios? Estudia la Biblia. Abre la Biblia. Habla con Él. Ahora se dan cuenta que incluso dentro del cristianismo hay tanta gente que cree en Dios, pero no tiene una relación con Dios, porque probablemente en su cabeza tiene un concepto de espiritualidad sacando a Dios de la vida. Y en el nombre de Dios te digo que ese tipo de espiritualidad no existe en la Biblia. ¿Cuál es el segundo problema que tenemos con Dios? Que los seres humanos tienen con Dios. Los seres humanos entienden que Dios es un Dios cambiante. Ustedes escucharon aquella vieja expresión, casi es de siempre. Cuando yo voy al Antiguo Testamento me da miedo ese Dios. Parece que ese Dios castiga, ese Dios mata, ese Dios destruye, ese Dios hace juicio. Ese Dios no me gusta. Lo que me gusta
Es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios que muere, que perdona, que suplica, que perdona los pecados, que tiene misericordia. O sea, ¿Dios ha cambiado? No ha cambiado, pero ¿cuál es el problema? El concepto distorsionado que tenemos de Dios. Dios no cambia. Y Juan 3:16 me dice, existe un Dios y es un Dios que no cambia, es un Dios que ama. ¿Cómo sé que es el mismo Dios que no cambia? Ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tiene misericordia en el Nuevo Testamento. Pastor, entonces, ¿cómo explica? Parece que Dios dice, anda, mata, destruye. Es que tú no sabes que detrás de ese juicio divino hubo súplica divina, hubo misericordia divina, hubo oportunidades que Dios dio. Y un día Dios decide y dice así, hasta aquí llegó la oportunidad. Todo tiene un límite. Ese mismo Dios es el Dios que se presenta en el Nuevo Testamento. ¿Quieren ver a Jesús? Juan capítulo 11. Él comenzó, dice allí, a reconvenir o a recordar todas las ciudades donde había hecho milagros y no se habían arrepentido. Y allí Jesús dice así, ay de ti, Corazín. Miren el lamento de Jesús. Ay de ti, Betsaida. Si allá en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, hace tiempo se hubieran arrepentido. Pero yo les digo que el juicio será más tolerable para ellos. ¿Qué cosa está hablando Jesús? El límite. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. ¿Quieres ver la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento? Un día Nínive estaba perdida. Y Dios decide colocar fin a la violencia. Y por un acto de amor Dios tiene que colocar fin a este mundo de pecado. Y Dios dice así, Nínive será destruida, pero antes que sea destruida, yo le daré una última oportunidad. ¿A quién levanta un mensajero? ¿Quién es ese mensajero? Jonás. Jonás se va. Y si ustedes leen el libro de Jonás, va a encontrar un Jonás que no quiere saber de misericordia de Dios. Su mensaje es solo de condenación. Su mensaje no tiene súplica, no tiene llamado, no tiene nada. Solamente tiene una advertencia y dice así, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y él se iba todos los días, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días. Y la gente cuando escucha que Nínive va a ser destruida, la pregunta es ¿por qué? La respuesta es simple, nuestra maldad, nuestros pecados. Desde el rey hasta los animales ayunaron y se arrepintieron. ¿Qué cosa hizo Dios? Tuvo misericordia y no lo destruyó. ¿Dios ha cambiado? No. Dios es el mismo que tiene misericordia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo. Primera cosa, primera realidad que me explica Juan 3:16. Existe un Dios real. Y existe un Dios que no cambia, porque de tal manera amó Dios. Primera realidad, existe un Dios. ¿Qué hace ese Dios? Y a partir de aquí comienza a revelarse el plan de salvación. De tal manera amó Dios. Segunda realidad, existe un mundo que es objeto del amor de Dios. ¿Qué cosa dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Cuál es la segunda realidad? Existe un mundo, un planeta que es el objeto del amor de Dios. Queridos, y aquí esta realidad necesitamos analizarla. La palabra mundo en los textos bíblicos va a tener por lo menos 3 connotaciones diferentes, o sea, 3 significados diferentes. Cuando se habla de mundo en la Biblia, puede referirse a los habitantes conforme al mundo, puede referirse a la tierra, a todo el planeta conforme al mundo, o puede referirse a los deseos que el mundo practica y está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando encuentres la palabra mundo, vas a encontrar que mundo tiene varios significados. Pero aquí dice, Dios amó al mundo. ¿Cuál es el significado?
real que está diciendo Juan 3:16. Dios ama las personas que existen en este mundo. Y entonces aquí voy a hacer la pregunta: ¿quién está excluido del amor de Dios? Nadie. ¿A quién ama? A todos aquellos que están, ¿dónde? Todos somos pecadores. Partiendo de allí, ¿Dios ama a un ladrón? ¿Sí o no? Respóndame. Con fuerza, ¿sí o no? ¿Están seguros que lo ama? ¿Bien seguros? ¿Dios podrá amar a un asesino? Piensen bien, ¿eh? Otra vez, ¿Dios podrá amar a un asesino? No estoy escuchando. ¿Dios puede amar a un asesino? ¿Dios puede amar a una mujer que abortó? ¿Seguros? Otra vez, ¿Dios puede amar a una mujer que abortó? ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia que ustedes tienen que Dios realmente ama? ¿Cuál es la evidencia? Juan 3:16. Dios amó al mundo. Las personas que están en el mundo, a pesar de su pecado, de su imperfección, Dios te ama. Escúchame tú, querida Juliana, Julie, Esther. Pastor, Dios no me ama. Yo cometí un aborto. Jorge, Julio, yo soy un adúltero. Dios no me ama. José, yo soy un homosexual. Dios, ¿qué amor puede tener para mí? Dios te ama. El hecho que estés en este mundo, eres objeto del amor de Dios. Tú no tienes por qué andar en este mundo cargando culpa por el pecado, sabiendo que hay un Dios que te perdona y te ama. Tú no puedes andar en esta vida desvalorizado, diciendo que no sirves para nada, que no vales para nada, que no sabes por qué no existe o por qué existes, porque hay un Dios que te ama. Y la realidad que me muestra Juan 3:16 es que nadie, absolutamente nadie, es excluido de este amor. Nadie. Puedes hacer lo que quieras en la vida. Tus decisiones van a traer consecuencias, sí, pero a pesar de tus decisiones, Dios te ama. A pesar de que te has hundido en la vida y que te alejes de Dios, Dios te ama. No hará nada en esta vida que tú hagas para que el amor de Dios sea menor para ti. Dios te ama. ¿Cuál es la primera realidad? Ayúdeme a recordar que ya me olvidé. Existe un Dios. ¿Qué hace ese Dios? Ama. ¿A quién ama? Al mundo. Muy bien. ¿Estás en este mundo? ¿Te sientes valorizado? La gente te rechaza. Sientes que no tienes habilidades. Sientes que eres un inútil. Satanás intenta colocar ahí en tu cabeza diciendo: ¿para qué has nacido? Tú no sirves. Ni siquiera puedes tener una pareja porque nadie se fija en ti. ¿Alguna vez creíste que eres un inútil completo y que no sabes para qué existes en este mundo? ¿Alguna vez el diablo te hizo creer de que tu existencia no tiene significado en esta vida? ¿Alguna vez te sentiste tan lejos del amor de Dios que dijiste: esta vez sí yo me fui demasiado lejos y Dios no me ama? Escúchame, en el nombre del Señor, Dios te ama independientemente de tus acciones, tus actitudes. El amor de Dios no conoce límites, el amor de Dios no se explica. El amor de Dios es inmedible, es inefable. El amor de Dios rompe cualquier barrera humana. Dios te ama, es la segunda realidad. Pero existe una tercera realidad en este texto. ¿Cuál es la tercera realidad que existe aquí en Juan capítulo 3? El mundo, así como está compuesto de personas, también en el mundo dice 1 Juan capítulo 5: no améis las cosas que está en el mundo. Aquel que se convierte amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Pastor, ¿de qué está hablando aquí? Aquí está hablando de
las cosas que el mundo practica por vivir distanciado de Dios. Ahora vamos a hablar el mundo en el otro sentido, en el sentido de prácticas, de acciones. Dios ama al mundo, pero el mundo rechaza el amor de Dios. Y cuando rechaza el amor de Dios, rechaza la salvación, el mundo se torna en enemigo de Dios, desobedece a Dios, hace lo que quiere. Y ahora sí, en el mundo existe una diferencia. Dios ama a todos por igual, pero ese pero cambia toda la historia. El amor de Dios es por todos, pero la salvación es solamente para los que creen. Ahora vamos entonces de manera general a manera específica. Pastor, ¿Dios me ama siendo agnóstico? Sí. ¿Dios me ama siendo pecador? Sí. ¿Dios me ama siendo homosexual? Sí. ¿Dios me ama habiendo abortado? Sí. ¿Dios me ama siendo criminal? Sí. Dios te ama, pero eso no significa que su amor es complaciente con tus acciones. Ay, hijito, yo te amo y porque te amo tanto, yo te voy a salvar así como estás. No te equivoques, el amor de Dios es un amor transformador. No es un Dios que complace los deseos humanos. Por eso es que Dios ama a todo el mundo, pero la salvación es solamente para aquel que cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa creer en Dios? Creer en Dios es aceptar el amor de Dios, la gracia de Dios en la vida. Y cuando la gracia llega a la vida, esa vida es transformada, es cambiada. Y Jesús nos ilustró ese amor. ¿Recuerdas tú la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue de casa, malgastó todo, acabó todo, arruinó su vida y un día volvió. Ahora te pregunto, ¿qué cosa hizo el pródigo para recibir el abrazo del Padre? Nada, porque el Padre lo amaba. No le dijo, ahora te acuerdas de venir, ahora la herencia ¿dónde está? Ahora que estás arruinado vienes. No, primero báñate, estás maloliente, estás sucio, así no puedo abrazarte. No, el Padre corrió, lo abrazó. Ese es el Dios que ama. Pero ese mismo Dios que abraza es el mismo Dios que dice, cámbienle el vestido. ¿Qué cosa estás entendiendo? Dios te recibe como vienes, pero cuando vienes a su presencia, no te deja como estás. La gracia de Dios transforma tus hábitos, tus inclinaciones, tus preferencias. Dios te ama independientemente de lo que hagas, pero su amor quiere transformar tu vida. Y aquí viene la cuarta realidad de Juan capítulo 3. Aquellos que aceptan el amor de Jesús se transforman en hijos de Dios. Pastor, no estoy entendiendo. ¿Acaso no todos los seres humanos somos hijos de Dios? Pero un momento, todos los seres humanos somos creación de Dios. Todos. Porque nuestra existencia es por Él. Fuimos creados por Él. Pero ser hechos hijos de Dios es una decisión. ¿Ustedes leyeron Juan 8:44? ¿Qué cosa dice el texto bíblico? Jesús dice ahí a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes leyeron 1 Juan 3:1, ¿qué cosa dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pastor, ¿y qué cosa tengo que hacer para ser un hijo de Dios? Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Mas a todos aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué cosa? Hijos de Dios. ¿Qué cosa tiene un hijo? Derecho legal. ¿Cuál es el derecho legal? Todo hijo tiene herencia. ¿Qué cosa necesita un hijo para recibir la herencia? Solo ser hijo. ¿Cuál es nuestra herencia cuando aceptamos a Dios como Padre? La eternidad.
Ser hijos es una elección. Dios ama. Aquel que cree se torna, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Y aquí viene una quinta realidad en este texto. La fe es importante para aceptar la salvación. El que cree. Queridos, fe no es decir, yo creo que Dios existe. Santiago 2:19 dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Fe es una confianza absoluta, de tal modo que tú serías capaz de entregar tu propia vida porque confías en Él. Te voy a hacer aquí un ejemplo. Y ustedes se van a dar cuenta lo ilógico que somos los seres humanos. Confiamos completamente en el hombre y confiamos superficialmente en Dios. ¿Quieren para hacerles un ejemplo? Te voy a hacer un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, pregunta general, han ido a un médico? Levante su mano. ¿Nadie se enfermó en la vida? Muy bien. Eso significa que no importa el grado que tengas, no importa, todos nos enfermamos, ¿verdad? Muy bien. Cuando vamos al médico, te hago una pregunta. Tú le estás preguntando al doctor, doctor, ¿en qué universidad usted estudió? ¿Usted fue un alumno? ¿Usted se reprobó alguna vez en algún examen? ¿Me puede mostrar su título para saber si usted es médico de verdad o solamente es un médico disfrazado? ¿Yo puedo creer que la medicina que usted está colocando realmente es buena? No, cuando vas al médico y el médico te dice tienes tal, ¿qué cosa es tú? Crees, absolutamente. Nunca lo viste a ese muchacho en la universidad, nunca lo viste a ese médico con diploma, nunca lo viste a ese médico alguna vez siendo alumno, pero tú crees que es médico. Vas a la farmacia y compras la medicina que el médico te da. Te vas allí, te atiende un farmacéutico o farmacéutica. Mira letras que no se entienden y tú no cuestionas, ¿realmente leyó bien? No. Lo ves allí y te trae el medicamento. Tú no estás preguntando, ¿en qué laboratorio se fabricó? ¿Qué tal si existe un psicópata en el laboratorio y en lugar de colocar la medicina colocó un poco de veneno? ¿Estás preguntando eso? No. Tú eres capaz de tomar un medicamento que no sabes quién lo hizo, de dónde viene, porque tienes ¿qué cosa? Fe. No cuestionas. Mira, ¿confiamos en quién? Hombre. Ahora viene Jesús, viene Dios y dice, hijo, yo te amo. Ven a mí. Señor, ¿de verdad ahora? No, todavía no. Mejor despuesito. Mejor que termine mi carrera. Mejor todavía que mi chakra de frutos. Mejor todavía que esto suceda. Señor, ¿realmente es real? ¿Dónde estás? Yo quiero verte, quiero tocarte. ¿Cómo cuestionamos? Fe es dar la vida completamente. Es la confianza absoluta. Nadie puede decir tengo fe si todavía no ha confiado su vida completamente en el Señor. Vamos a la sexta realidad de ese texto. Juan 3:16 me dice, ¿quiénes son los que se van a perder? Esa es la sexta realidad. ¿Quiénes son los que se pierden? Pastor, la gente se va a perder por haber hecho cosas tan malas. No, hay gente que se va a perder habiendo hecho cosas tan buenas y se va a perder. Se va a perder igual. Cuidadito, hagas eso, porque nosotros hemos aprendido a colocar en la cabeza que mi salvación depende de lo que haga. Yo voy a hacer cosas buenas, yo no voy a hacer eso, no voy a hacer lo otro para salvarme. Entonces, ¿quién es el que está perdido? Perdido es aquel corrupto, aquel criminal, aquel asesino. Yo no estoy perdido. La salvación, el evangelio no es para mí, es para el pecador de afuera. Queridos, el evangelio es para toda la humanidad, porque todos somos pecadores, todos estamos infectados por el mal, todos necesitamos un nuevo nacimiento, todos necesitamos de la gracia de Dios. No es lo que haces. Y aquí el texto bíblico me dice, ¿quiénes se pierden? No dice, se pierden los que se portaron mal. No dice, se pierden los que hicieron o dejaron de hacer. Se pierden los que no creen en Jesús, los que niegan la gracia de Jesús. Ellos se pierden. Déjenme decirles aquí algo bien asustador. Muchos se perderán por sus defectos y por aferrarse al pecado. Muchos, Jesús los llama, ellos se aferran al mal, no quieren salir. Pero la mayoría de personas
se perderá por sus virtudes. Yo soy bueno, yo no necesito de iglesia. Miren cómo hablan los cristianos, miren lo que viven allá. Yo no hago eso, yo no hago lo otro, yo estoy bien. Muchos se perderán por confiar en sus obras y no confiar en la gracia de Jesús. Ahora, con la gracia de Jesús, ¿puedo hacer obras buenas, sí o no? Sí, pero como resultado de la gracia de Cristo en mi vida, ahora sí que vengan las obras buenas. ¿Quiénes se pierden? Aquellos que no creen. Eso es lo que dice el texto. Para aquel que, el versículo 17 dice, para todo aquel que en él cree no se pierda. Quiere decir que se pierde aquel que no cree. Y la séptima realidad de Juan capítulo 3 es maravillosa. ¿Sabes cuál es? Existe vida eterna. Esta realidad me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque fíjate, piensa conmigo en lo siguiente. Nuestra existencia hoy está marcada por la muerte. ¿Es así o no? ¿Qué necesitas para morir? Nada, estar vivo. Eso es todo. Hay gente que muere en un accidente, gente que muere en su casa, gente que muere enfermo o gente que muere sana. Muere el anciano, muere el niño, muere el adolescente, muere el joven. ¿Qué necesitas? Nada. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de las personas? Disfruta la vida, vive la vida, haz la vida es una sola. Y Juan 3:16 me dice, no, la vida no es nuestra existencia corta aquí en la tierra. La vida va más allá, existe vida eterna. La vida no es temporal y transitoria como la vemos hoy, pero para que exista vida eterna, tú necesitas creer en Jesucristo. Tú necesitas aceptar a Jesucristo. Ustedes saben qué cosa es lo curioso. Allá en los Estados Unidos existen, voy a usar aquí términos que todos nosotros entendemos, congeladoras. Más o menos así como un refrigerador para poder congelar el cuerpo humano. La gente que tiene mucho dinero comienza a pagar desde que está vivo para que su familia siga pagando cuando está muerto. ¿Y qué cosa es lo que creen? Dice así: cuando yo muera, no quiero que me coloquen en sepultura. Cuando yo muera, yo quiero que ustedes me pongan en ese refrigerador, para que no se descomponga, porque ellos creen que en algún momento la ciencia humana va a descubrir cómo traer vida a un muerto. Y miles de dólares se paga y se paga y se paga, porque el ser humano no acepta la muerte como una realidad. El ser humano quiere vivir. Y Juan 3:17 me dice, ¿quieres vivir? Existe vida eterna. No necesitas congelar tu cuerpo. No necesitas pagar miles de dólares. No necesitas ser rico. No necesitas nada de eso. Para tener vida eterna necesitas creer en Jesús. Eso es todo. 7 realidades en un verso de la Biblia. Mas esta noche yo quiero invitarte en el nombre del Señor, para que hoy tú vuelvas a casa, no solamente con la cabeza repitiendo, escuché un mensaje, escuché un sermón, entendí algo diferente. No, eso no sirve, no sirve. Yo quiero que tú regreses a casa diciendo así: yo escuché la palabra de Dios y Dios me habló en su palabra, primero, que existe un Dios real. Él es real. Dios me habló en su palabra que me ama. No importa lo que haga, Él me ama. Lo tercero que entendí es que ese Dios que me ama me va a salvar si yo quiero. Dios no salva a nadie obligando. Y para yo querer, necesito creer. Y cuando yo creo en Jesús, me torno un hijo de Dios.
Ahora Él es mi Padre. Ahora yo comienzo una relación distinta con ese Dios. Porque si no creo, la realidad es que yo estoy condenado. No por las cosas que haga. Yo puedo hacer cosas buenas, cosas malas. Yo puedo hacer cosas lindas. Pero si yo desprecio la gracia de Jesús, estoy perdido. Y lo último que entendí es que existe vida más allá de mi corta existencia. Vida eterna. Y todo eso existe bajo una sola condición. Cree en Jesús. Mas no se trata de creer cognitivo, intelectual. Yo sé que Dios existe. No, se trata de entrega. De confiar tanto en ese Dios que soy capaz de entregarle mi vida. Pregunta, ¿cuántos creen en Dios? Baje su mano. ¿Crees a tal punto de dejar tu vida en sus manos? ¿Sí? ¿Llegas a ese punto? Señor, yo creo en ti y creo a tal punto de que soy capaz de dejar mi vida en tus manos. Y esta noche yo sé que aquí hay personas que están estudiando la Biblia, personas que fueron invitadas o por primera vez están aquí. Si esta noche tú crees que existe un Dios real y ese Dios es digno de confiar a tal punto de entregarle tu vida y salir de este lugar diciendo, hoy no solamente escuché la palabra de Dios, hoy tuve un encuentro y hoy tuve una entrega real a Jesús. Si esta noche tú quieres decirle, Señor, yo creo en ti a tal punto de entregar mi vida, te voy a invitar a que te levantes donde estás y vengas aquí para orar. Entonces yo hago la pregunta esta noche, ¿quién será el primero en levantarse y decir, yo creo en ese Dios a tal punto de entregar mi vida? Voy a invitar a las personas que no son bautizadas aún, que vengan aquí adelante. Los otros pueden quedarse en pie, pero aquellas que no son bautizadas, están estudiando la Biblia, pero esta noche quieren hacer esa entrega a Jesús. Yo quiero que vengan. Pregunto, ¿quién será el primero? Ven aquí, Dios te bendiga. Ven aquí, el Señor te bendiga. Qué lindo, Dios te bendiga. ¿Dónde estás? ¿Estás allí en el fondo? ¿Estás aquí adelante? ¿Estás ahí en el centro? Ven, ven. Hay un Dios real y un Dios que te ama. ¿Pueden acercarse un poco más, por favor? Vengan aquí. Qué lindo. ¿Alguien más está aquí? Listo para poder decir, Señor, yo quiero tener un encuentro real contigo. Quiero una vida real contigo. Y quiero hablar para ti que estás allí, del otro lado de esta pantalla. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí en Bolivia? Cualquier departamento de Bolivia. Estás en un hospital. Estás enfermo. Dudaste del amor de Dios. Dios está a tu lado para abrazarte. Estoy hablando para un joven que está ahí en su cuarto, llorando porque siente que la vida no tiene sentido. Bebes y bebes alcohol, intentas adormecer tu dolor, pero no puedes salir de eso. Dios te ama. Estoy hablando para una mujer que no para de fumar. El cigarrillo parece que le tranquiliza, pero de esas duras noches de insomnio, fuma, fuma y fuma, y su vida no tiene sentido. Dios te ama y quiere salvarte. Estoy hablando para una señorita que cometió un aborto y siente que ya no tiene perdón. Dios te ama. Estoy hablando para un homosexual que lucha con sus deseos e inclinaciones. Siente, quiere cambiar, pero no puede. Dios te ama y su amor puede transformarte. Estoy hablando para un alcohólico, para un drogadicto. O estoy hablando para una persona que es buena, que hace todas las cosas bien y crees que así puedes llegar al cielo. No, querido, tú necesitas creer en Jesús. No sé cuál es tu situación, mas allí donde tú estás, yo te voy a invitar que te entregues a Cristo. Le digas, Señor, yo acepto tu amor. Yo creo en ti. Y si eso tú quieres decir esta noche, acércate también a esa pantalla. Estás mirando por televisor, estás mirando en tu celular.
Cierra tus ojos donde estás y dile: Señor, yo acepto tu amor y quiero que tu amor transforme mi vida. Ya que hay un lindo grupo de personas que han salido. ¿Alguien más está aquí listo también para tomar esa decisión? Venga, venga y dígale a Jesús: Señor, aquí estoy. Yo estoy listo para poder tomar una decisión importante por ti. Ven, hoy tus heridas pueden comenzar a ser curadas. Hoy tus vacíos pueden ser llenados. Hoy el amor de Dios puede transformar tu historia. Quiero orar. Gracias, Señor, porque esta noche comprendimos que tú eres capaz de transformar nuestra vida con tu amor. El dolor no nos cambia, no. El dolor puede ser apenas un instrumento para reconocer nuestra condición, pero no nos cambia. El único que puede cambiar nuestra historia es tu amor. Y gracias por ese amor grande que no conoce límites. Reconociendo ese amor, hoy entregamos nuestra vida a ti. Hay tantas personas hoy tomando decisión aquí y otras allí en casa. Por favor, abraza a esas personas. Que su corazón pueda ser lleno de tu amor. Que a partir de hoy puedan comenzar una nueva historia, una relación real con un Dios real. Coloco sus vidas en tus manos y que un día por tu gracia puedan estar en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es cuando juntos comienzan una caminata al lado de Jesús. No importa lo que haya pasado antes, hoy nacen de nuevo para gloria de Dios. Amén. Y para perdón de sus pecados, sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Pastor Mario Zurita, como ministro del Evangelio, los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos levantar la mano, saludar. Saludamos ahí. Y muchas personas ahí en las redes sociales están observando este lindo bautismo de una pareja que entregan su vida a Jesús. Amén. Amén.